Hola, ¿cómo están? Soy Daniel y en este video vamos a hablar un poquito de qué son los punteros en C. Como dice Carnegie y Ritchie, los punteros son una de las herramientas más poderosas del lenguaje, pero también una de las más propensas a errores si no se entiende bien. En la presentación vamos a ver qué son, cómo se usan y por qué son necesarios. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? Tenemos 6 puntos. ¿Qué son los punteros? Una definición, los operadores que vamos a utilizar, diagrama de memoria para entender un poquito cómo se ve la memoria, cómo se pasan por parámetros los punteros, aritméticas de punteros y puntero a puntero o puntero doble. Primero, ¿qué es un puntero? Un puntero es una variable, y recordando la definición del Kernighan-Ritchie, una variable es un nombre simbólico para una ubicación de memoria que almacena un dato cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. La diferencia entre los punteros con una variable normal es que su valor no es un número, no es ni es un char ni es un float. El valor, lo que almacena, es una dirección de memoria, es decir, apunta a un lugar a donde hay otro dato. No guarda directamente el dato. Lo que guardamos es la dirección donde voy a buscar, donde voy a encontrar ese dato. Tienen su propia dirección de memoria, ocupan un espacio y tienen definido un tipo. Es importante saber que el tipo del puntero no está en la memoria. El tipo lo usa el compilador para saber cómo interpretar los bytes cuando estamos desreferenciando. La memoria en sí son solamente bytes. El significado, digamos, es cuánto tiene que moverse. Eso lo define el compilador en base al tipo que declaramos. Puedo declarar un valor especial que es el null, que lo que estoy avisando que el puntero no apunta a ningún dato válido. Y es importante saber que no hay que desreferenciar nunca un puntero null, porque eso da un comportamiento indefinido y en la práctica casi siempre termina en un segmentation fault. ¿Cómo se declara un puntero? La forma de declarar puntero es como una variable, pero agregamos el asterisco antes del nombre, antes del identificador. Entonces ponemos el tipo, asterisco, nombre y punto y coma. Al igual que las variables, cuando declaro una variable común, puedo inicializarlo en la misma línea que estoy declarando. Por ejemplo, tengo un int asterisco p entero, que eso es un puntero a un entero. Y algo que vale marcar la pena, el asterisco acá en la declaración no es el operador de desreferencia, es la parte del sintaxis de la declaración del tipo. En la expresión, cuando yo tengo que un puntero igual a un valor de memoria, ahí sí estoy desreferenciando, entonces actúa como operador de desreferencia el asterisco. Otra cosa importante que hay que mencionar que todos los punteros, no importa del tipo que sean, ocupan el mismo tamaño de memoria. En las arquitecturas de hoy en día, que la mayoría son de 64 bits, son 8 bytes. Típicamente un puntero ocupa 8 bytes en memoria. No importa si es un puntero a int, si es un puntero a char o es un puntero a float. El tamaño del puntero son 8 bytes para 64 bits, 4 bytes para arquitecturas de 32 bits. Bueno, y acá vemos los dos operadores que más vamos a utilizar. El operador ampersand es el dirección de. Si yo tengo una variable x y yo le agrego el ampersand antes del nombre del identificador, en vez de poner cuando poníamos el asterisco en un puntero, yo pongo en las variables, pongo el ampersand, lo que estoy pidiendo, lo que me va a devolver es la memoria. Es un puntero a la memoria donde está alojado esa variable. El operador asterisco sí es de desreferencia o indirección. Si tengo un puntero p, si yo pongo asterisco p, estoy accediendo al valor que está en la dirección que contiene p, no a p. P tiene una dirección que dijimos son 8 bytes que va a estar alojado en un lugar de memoria. Adentro voy a tener una dirección de memoria que eso es lo que voy a acceder cuando pongo el asterisco. En el ejemplo que vemos es una declaración y asignación de variable int x igual 10 y después tengo un puntero del tipo entero p que lo estoy inicializando con el valor de memoria de la variable x. Entonces p guarda la dirección de x. Si hago un print f y solamente pongo p, lo que estoy imprimiendo por pantalla es la dirección de x. Si hago un asterisco p en el printf, lo que voy a sacar es el valor. Entonces ahí sí me va a dar el valor 10. Bueno, veamos cómo se representa esto en la memoria. Supongamos que declaramos la variable x y le asignamos el valor 10. También tenemos el puntero p, que es un puntero del tipo int, y le asignamos el valor de la dirección de x. Y también aparte finalizamos
con un puntero tipo char, lo llamamos C, y lo hacemos apuntar a null. En memoria, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a X, que ocupa 4 bytes, porque es del tipo int, y tiene el valor 10. P ocupa 8 bytes, y con la dirección adentro tiene guardada la dirección de X. Y C ocupa 8 bytes también, no importa que sea un puntero a char, ocupa también 8 bytes en memoria, y tiene null. O sea, nosotros le asignamos null. Usualmente es 0, se dice que es un 0. Conceptualmente, null es distinto de 0, porque lo que estamos diciendo nosotros es que estamos apuntando a algo no válido. Entonces, cuando yo hago asterisco C, el programa intenta acceder a la dirección 0 y eso va a generar un segmentation fault. También podemos tener punteros que, si no están inicializados correctamente, eso contiene basura. Entonces, eso también es peligroso, tener punteros que no fueron bien inicializados. Son complicados de encontrar. Si yo siempre declaro un puntero e inicializo en null, yo puedo validar si el puntero ese está apuntando no a null con un if. Listo, apunta a null, yo ya sé que ahí no puedo buscar. Ahora, si yo no lo inicialicé bien y eso tiene un valor, es difícil encontrarlo a modo de buguear, y eso sí va a tener un problema segmentation fault, va a tener un error de segmentation fault. Una de las razones más importantes porque se usan punteros en C es para pasarlos a funciones. Como sabemos en C, cuando nosotros llamamos una función, todos los argumentos, los parámetros, se pasan por valor. Siempre, siempre se pasa por valor. Acá cuando estamos viendo punteros, incluso el puntero realmente se pasa por valor. La función a la que yo estoy llamando va a crear una variable nueva en ese ámbito, en ese scope local, y va a copiar ese valor que yo le estoy pasando, que es el valor de memoria. Entonces, cuando yo paso un puntero, lo que estoy copiando en mi ámbito local de la función es la dirección de memoria que tiene el puntero, hacia dónde está apuntando ese puntero. Acá tenemos dos ejemplos. El de la izquierda, lo que tenemos es, cuando yo llamo a la función duplicar, a la variable val, la estoy pasando como un valor. Entonces, la variable cuando retorna no se modifica. La variable sigue siendo la misma. En el scope del main, la variable sigue valiendo 5. En cambio, en la función que tenemos al lado derecho, yo lo estoy pasando lo que se dice por puntero. Estoy pasando el puntero. Entonces, duplicar declara una variable del tipo puntero int llamada num, y ahí yo voy a guardar el valor de la dirección de la variable val que yo estoy pasando. Yo me copio ese valor de dirección en mi puntero num. Entonces sí, cuando accedo a ese puntero, está apuntando a la dirección de la variable. Entonces puedo modificar variables que están en diferentes ámbitos, diferentes scopes. Bueno, acá vemos la representación gráfica de lo que explicamos recién. Cuando yo tengo la función main, voy a tener un sector, un scope de memoria que está marcado ahí como frame main, en amarillo, que ahí va a estar guardado todo lo que sea referido a main. Y tengo otro scope, que es el frame duplicar, donde ahí se van a estar creando las copias de las variables que yo paso por argumento. En este caso yo estoy pasando un puntero, una dirección de memoria, entonces cuando recibo en mi copia, el valor que estoy guardando sigue siendo la dirección de memoria que está en el sector del main. Entonces de esta manera yo sí puedo acceder desde un scope distinto, en este caso la función duplicar, puedo acceder a un valor que está guardado en el sector correspondiente a main. Aritmética de punteros. La aritmética de punteros tiene una regla fundamental. Cuando yo sumo 1, el número 1, sumo 1 a un puntero, no estoy sumando un byte, no estoy desplazándome un byte. Cuando hacemos una suma, en verdad lo que estoy agregando es el size of del tipo apuntado, el tamaño de el tipo apuntado, no el tamaño del puntero, que dijimos que para arquitecturas de 64 bits va a ser 8 bytes, no, el tamaño de lo que está apuntando el puntero. Cuando yo hago p más 1, entonces avanza size of lo apuntado por p bytes. En el ejemplo, declaro y asigno un array del tipo int con 3 elementos y un puntero a int p que le voy a asignar el valor de ar, que es el nombre de nuestro arreglo. Acá, como sabemos, el identificador de un array es la dirección de memoria del primer elemento. O sea, no necesitamos agregar el ampersand. Pues en el ejemplo no agregamos el ampersand, directamente ponemos el identificador del arreglo.
Entonces, P apunta al primer elemento. Si hacemos P++, o sea, incrementamos en 1, avanzamos 4 bytes. Y ahora nuestro puntero está apuntando al siguiente elemento, sería al índice 1. Esto funciona porque el array, lo que guardamos es memoria contigua. Algo importante, el array y el puntero no son lo mismo. Un array es un bloque fijo de memoria establecido en código, digamos, y ya se establece cuando uno está compilando el programa. Eso no varía. En cambio, puntero es una variable. Sí puede cambiar el valor. Puede cambiar hacia dónde está apuntando. En muchos contextos, el identificador del array y el puntero, si yo hago apuntar al primer elemento, se comportan de manera semánticamente equivalente. Un array, es una estructura de datos. Un puntero es una variable que va a guardar una dirección de memoria. En dirección múltiple o puntero a puntero. A veces nosotros necesitamos que tengamos más de un nivel de indirección. Por ejemplo, si tenemos declarada una variable del tipo int con el valor 5 y un puntero del tipo entero p, que le vamos a asignar el valor de la dirección de x, y por último un puntero del tipo int, que le vamos a asignar el valor de dirección de la memoria del puntero p que declaramos recién. Entonces, tenemos que p apunta a x y pp apunta a p. Lo que estamos haciendo es siguiendo niveles. Si imaginamos que existía la flecha que apuntaba de p a la variable x, ahora va a haber otra flecha más que va a apuntar de la variable pp, que es un puntero, a p. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es encadenar. Yo desde pp puedo acceder al valor de x. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, principalmente para modificar un puntero estando en una función. Por ejemplo, si tenemos una función asignar, ahí tenemos la firma asignar, que es un devuelve void, asignar, puntero a puntero de entero, y la llamamos pasándole la dirección de un puntero, o sea, asignar ampersand p, lo que estamos modificando es el puntero original. Ahí sí estamos modificando el puntero original. Mediante mi segundo puntero a puntero, que está definido en el scope de la función, estamos modificando el puntero original. Esto también, bueno, se utiliza en arrays strings, en matrices dinámicas o en listas enlazadas. Bueno, ya terminando, ya cerrando acá, un pequeño resumen de algunos errores comunes que podría ser como usar punteros sin inicializar, que ya dijimos que eso apunta a basura. Desreferenciar un null, un puntero que esté a null. Esto es un segmentation fault. Confundir punteros con arrays, que bueno, lo explicamos recién que son dos cosas distintas. El array es una estructura de datos completamente distinta. Pensar que un puntero p igual valor, si yo estoy asignando un valor a un puntero p, estamos modificando el puntero, no de ese lado no se modifica el puntero. Lo que estamos cambiando es el valor de lo apuntado por p. Siempre el asterisco es apuntado por. Entonces yo lo que voy a cambiar ahí es lo que voy a asignar ese valor, no va a ser a p, sino lo apuntado por p. Y como último, hacer aritméticas fuera de rango. Yo siempre tengo que tener presente eso, que no puedo trabajar fuera del rango del array. Eso me va a dar un segmentation fault. Cheat sheet de punteros en C. Un pequeño resumen ahí de lo que vimos recién, cómo se maneja en C en código, las declaraciones, definiciones, asignaciones, puntero a puntero, aritméticas. Breve resumen. Y para cerrar, nos quedemos con la idea de que el puntero es una variable que guarda una dirección de memoria. Con el operador ampersand, lo que obtengo es la dirección de lo que continúa el identificador. Con el operador puntero o el asterisco, accedemos al valor de lo apuntado por. Y el tipo define cómo interpretamos los datos. Siempre pasamos por valor, las funciones siempre pasamos por valor. Lo que pasa que a veces ese valor es una dirección. Entonces, si la función lo trabajo con un puntero, es completamente válido. La aritmética de punteros avanza según el tipo, no de bytes. Y los arrays y los punteros no son lo mismo, aunque se parezcan y semánticamente muchas veces se trabaja de la misma manera, no es lo mismo. Y lo más importante para cerrar, un puntero mal usado no siempre te va a fallar, a veces te va a funcionar, y eso es lo que lo hace lo más peligroso, que es difícil después de buguear. Así que bueno, cerrando el video, espero que sea de utilidad
Y para afianzar los conceptos teóricos, después arrancaremos con otro video con un poquito de ejemplo en código en sí para verlo bien.